Nuestra lectura de hoy se encuentra en Mateo 6, del 5 al 15. Enseñanza acerca de la oración y el ayuno. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotes de manera interminable, como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro, que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Amén.
como he de seguirle, nunca fiado en mi saber y entregado a su servicio, y confiado en su poder. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, cuando deseamos que sea su voluntad y no la nuestra, estamos reconociendo el señorío, la soberanía y la autoridad de Dios en nuestras vidas. Y también hemos entendido que la voluntad de Dios para nuestras vidas es agradable, es buena y es perfecta. Conocemos a Dios como Padre y sabemos que como buen Padre Él nos ama, que su sabiduría es infinita y que su misericordia es para siempre. Entonces, ¿cómo no desear que la voluntad de Dios sea cumplida también en la tierra, en nuestras vidas, en su vida y en la mía? El Señor sabe lo que nos conviene. Nosotros desconocemos el futuro, pero Dios ya está ahí. Y cuando yo digo que se haga tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, es porque sabemos que Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Él sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Necesitamos que sea Dios quien se entrone en nuestros corazones, en el centro de nuestras vidas, que sea Él nuestro centro y que tenga el control de nuestras vidas, porque Dios sabe lo que nos conviene. Dios te bendiga. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Te confiesa sus delitos mi contrito corazón. Oye, oh Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. A tus pies yo deposito mi riqueza
incluye la voluntad de Dios, su ley en general, su palabra en general, hacer lo bueno, evitar la inmoralidad sexual, dar gracias en toda circunstancia. Nuestro versículo clave de hoy, en Mateo 6:10, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Mateo 6:10. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, que es nuestro versículo clave, expresa el deseo de la concentración del reinado de Dios en forma absoluta en la tierra, pues así lo es en el cielo. ¿Cómo nosotros debemos relacionarnos con la voluntad de Dios? Debemos conocer su voluntad, debemos entender su voluntad, debemos elegir su voluntad y debemos hacer su voluntad. Nuestro versículo clave de hoy en Mateo 6:10 dice: venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Pues bienvenidos hermanos y hermanas a este espacio de reflexión. El día de hoy nos corresponde el subtema 4 que se titula Señor, queremos hacer tu voluntad. Y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La lectura bíblica se basa en Mateo 6 del versículo 5 al 15 y hoy nuestro versículo clave es Mateo 6:10. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Antes de iniciar con el estudio de este día y con la reflexión, pues vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Bendito Padre Celestial, te agradecemos en esta hora que tú nos permites tener este medio de gracia que es tu palabra para reflexionar en ella, para aprender de ella guiados por tu Espíritu Santo. Te rogamos que tú nos permitas entender que este modelo de oración nos guía a poder dirigirnos a ti de una manera adecuada en oración, pero también guía nuestras vidas hacia los intereses del reino, hacia hacer siempre tu voluntad y hacer siervos útiles, porque para eso hemos sido llamados. En esta hora que tu Espíritu Santo guíe nuestras mentes y corazones para poder reflexionar en tu palabra, pero que también por medio de tu palabra nosotros podamos ser confrontados en aquellas áreas que aún necesitan ser trabajadas para poder ser más como nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro modelo de vida. Permite que podamos de manera voluntaria siempre buscar hacer lo que tú demandas de nosotros y gozarnos también mientras te estamos sirviendo a ti. Porque te rogamos todo esto con acción de gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues antes de empezar, porque ya este subtema 4 terminamos el mes y también terminamos la primera parte donde estuvimos hablando acerca de peticiones que tienen que ver con hacer la voluntad de Dios. Y así, el siguiente mes vamos a empezar a ver también cuando pedimos acerca de las necesidades que como seres humanos tenemos. Quisiera hacer un pequeño preámbulo antes de entrar al tema, recordando que la oración es un acto por el cual manifestamos a Dios, en nombre de Cristo, nuestros deseos de obtener aquello que sea conforme a su voluntad. Y quiero hacer también un poco de énfasis en que la oración debe de ser dirigida al Padre. Si nosotros recordamos, iniciamos así la oración, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué debemos hacerlo así? Pues porque es realmente Dios quien escudriña los corazones de cada uno de sus hijos, pero también es capaz de escucharlos y puede perdonar los pecados y también suplir esos deseos que se están pidiendo. Lo digo porque precisamente en esta semana que pasó escuché a varios hermanos orar y ellos dicen Señor Jesús o Señor y todo el tiempo lo dirigen la oración hacia el Señor.
pero en este modelo de oración nos enseña que la oración se dirige al Padre y que nosotros elevamos esta oración, claro que pidiendo que nuestro Señor Jesucristo sea el que interceda, porque Él es el mediador que existe entre Dios y los hombres. Entonces esto nada más es como para hacer la oración de una manera más correcta. Nosotros sabemos que cuando elevamos una oración al Padre, el Espíritu Santo es quien la dirige de manera adecuada, pero si nosotros estamos hablando de tener un modelo donde nos están indicando que la oración se dirige al Padre, pues poner más cuidado cuando nosotros estamos orando en ese sentido. Y porque también debemos recordar que nosotros tenemos medios de gracia que son la palabra de Dios, que son los sacramentos y que son la oración. Y que esta oración, aunque tenemos el modelo que nuestro Señor Jesucristo nos dio por medio del Padre Nuestro, no debe de ser una oración repetitiva, porque si solamente es una oración repetitiva que memorizamos y mecanizamos, entonces se vuelve un rezo. Podemos irnos dirigiendo a través de este modelo de oración, pero que nuestras palabras siempre sean sentidas y reflexionadas, porque la oración también es un medio con el cual nosotros nos estamos comunicando con el Padre Celestial. Y bueno, ahora dicho esto, vamos a recordar que el objetivo de este mes es que las mujeres aprendan a orar siguiendo el modelo que Jesús nos enseñó a través del Padre Nuestro. Y así entonces podemos empezar a introducirnos en el tema de hoy diciendo lo que ya sabemos, que nuestro Dios es santo, nuestro Dios es 3 veces santo, pero pedimos santificado sea tu nombre porque queremos que su nombre sea reconocido por las personas y en el mundo como un nombre santo. También nosotros sabemos que Jehová reina, pero pedimos venga tu reino porque queremos que ese reino que Él tiene, que es de paz, de amor y de gracia, se vuelva una realidad en nuestra vida. Y bueno, algo que también caracteriza los atributos de Dios, que es lo que nosotros podemos saber de nuestro Padre a través de lo que Él nos ha querido revelar por medio de su palabra, es que Dios es soberano, no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Por eso pedimos que se haga tu voluntad, porque queremos someter nuestros deseos y nuestra voluntad, dando prioridad a los deseos y a la voluntad de nuestro Dios. El reino de Dios tiene que ver con su autoridad, con su poder, con su gloria y con su señorío. Tiene que ver con los valores y principios del reino. Por tanto, cuando en la segunda petición oramos, venga tu reino, el cristiano debe estar consciente de que estar en el reino es, primero, someternos a su autoridad, a su poder y a su señorío. No podemos llamar a Cristo Salvador si nosotros no reconocemos primero en Él a nuestro Señor. También sabemos que hablar del reino es vivir los valores y los principios del reino de Dios. Y en consecuencia, entonces llegamos al tercer punto, que es obedecer la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque el reino de Dios no tiene que ver con la geopolítica, no tiene que ver con la estructura de poder en las naciones. El reino de Dios tiene que ver con cada uno de nosotros. El reino de Dios es algo personal, porque demanda sumisión de nuestra voluntad, de nuestro corazón y de nuestra vida. Y entonces así entendemos que el reino viene cuando cada uno de nosotros hace su propia decisión de sumisión, aceptando la voluntad del Padre. Dios nunca nos va a forzar, porque por eso nos está dando sus medios de gracia y nos está guiando a través de su palabra para que nosotros entendamos que el hacer su voluntad no solamente es deleitarnos obedeciendo, sino que en consecuencia nuestras vidas, a través de la obediencia y de hacer su voluntad, van siendo restauradas y van siendo conformadas a ese modelo que en un principio Dios había diseñado para el ser humano. Y queremos hacer su voluntad, como los ángeles en el cielo que siempre están prestos y dispuestos, porque lo que les decía, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y porque al conocer lo maravilloso que es nuestro Dios, nosotros vamos a confiar en su sabiduría infinita, pero también porque estamos seguros de su amor.
Cuando nosotros vemos en la cruz y vemos la sangre derramada, vemos su amor, y cuando estamos seguros de su amor, es muy fácil decir: quiero hacer tu voluntad y no la mía. ¿Cuál voluntad?, podemos preguntar. Pues por supuesto que es la voluntad del Padre, revelada en la palabra. Es necesario aclarar que el decreto eterno de Dios o el plan para la eternidad siempre se está llevando a cabo, siempre se está haciendo como le indican los versículos en Daniel 4:35 o en Efesios 1:11, y nosotros nos sometemos y aceptamos gustosamente esa voluntad perfecta de Dios. Y hago un énfasis en decir gustosamente, porque el conocerle a Él y llevar a cabo su palabra es un deleite, no será una obligación. Tal vez cuando empezamos a vivir la vida cristiana sí podemos decir: tengo que hacerlo, pero a medida que lo vamos conociendo y que su Espíritu Santo trabaja en nosotros, pasamos de ver algo como una obligación a ver algo como que nos da felicidad y plenitud de vida. Es nuestro deseo que la voluntad de Dios, nuestro Padre, se obedezca. ¿De qué manera? De manera completa, y no como el rey Saúl, quien obedeció solo de manera parcial o incompleta. De todo corazón queremos también que su voluntad se obedezca, como lo señala Deuteronomio 26:16 y Mateo 22:37. Inmediatamente también queremos que esa voluntad sea llevada a cabo, como los querubines en la visión de Ezequiel, que siempre estaban listos. Eso lo señala Ezequiel capítulo 1, versículos del 10 al 19. Y esto debiera de ser nuestra prioridad, porque la prioridad del cristiano es Dios y su proyecto, porque nosotros fuimos comprados a precio de sangre y ya no nos pertenecemos más a nosotros, sino le pertenecemos a Él. De hecho, siempre le hemos pertenecido porque Él nos ha creado, solo que a causa del pecado vivíamos de manera egoísta, pero cuando nacemos de nuevo, también nuestra visión cambia, y lo que está en el centro de nuestra atención, nuestros mayores anhelos y lo que guía nuestra oración, no es hacernos de un nombre, sino exaltar el nombre de nuestro Dios. No es nuestro reino, ni es nuestro poder, ni es nuestro dominio, sino que el reino de Dios se establezca entre nosotros, y eso implica que se haga su voluntad, la de Él, no la nuestra, siempre que sea nuestra prioridad la voluntad del Padre, pues lo que hace que la vida tenga un sentido es Dios y su proyecto y su voluntad. El Padre nuestro confronta esas dos voluntades, nos invita a reconocer que no es la plena realización de la voluntad personal la que nos conducirá a una vida auténtica, sino la firme resolución de hacer la voluntad de Dios. Estamos llamados a poner toda nuestra esperanza y confianza en esa voluntad divina y soberana, porque nosotros sabemos que su voluntad es perfecta y su conocimiento es infinito. Por lo tanto, lo que Él demande de nosotros siempre será lo mejor y nos dará a nosotros un crecimiento en nuestra vida espiritual. Venimos haciendo ejercicios de cómo aplicar estas peticiones por medio de la oración, y en el ejercicio de hoy dice así: hagamos una oración tomando en cuenta las 3 primeras peticiones del Padre Nuestro, que tienen que ver con su voluntad y con que Él es nuestro Padre. Y dice así: Padre divino y celestial, venimos ante ti como hijos tuyos, conscientes de tu paternidad y de tu cariño, pues tú eres un Dios cercano y tierno. Nos acercamos a ti con confianza, pues eres nuestro Padre, pero también con reverencia ante tu grandeza y majestad. Y la primera petición podría ser así: Padre, el deseo más grande de nuestro corazón es reverenciar, honrar y exaltar tu santo nombre. Con esto nos postramos humildemente ante ti, pues tú eres santo y tú eres digno, eres grande en sabiduría y poder y bondad. Por eso nos postramos ante ti en oración. Y entonces viene la segunda petición: queremos, Padre Santo, que tu reino venga a nosotros,
que reines en nuestro corazón, que tu dominio y poder se establezca en medio de nosotros. Queremos vivir los valores de tu reino: la paz, la bondad, la justicia, la misericordia, la humildad, el servicio, el perdón, y que la gracia domine nuestra vida y fluyan en nuestro ser. Incluyendo la tercera petición sería: y queremos hacer tu voluntad, queremos ser como Jesús, nuestro ejemplo a seguir, y así estar prestos a escucharte, prontos a realizar lo que tú quieres. Confiamos en tu sabiduría, en que tu voluntad es agradable y perfecta, y en tu gran amor. Por eso sometemos nuestra vida, nuestros deseos y voluntad a tu voluntad. Nuestra prioridad eres tú, Señor. Recibe la honra y la alabanza por siempre, en el nombre de nuestro Señor. Amén. Y entonces nos invita el autor a que ahora hagamos nuestra propia oración, tomando en cuenta las 3 primeras peticiones del Padre Nuestro. Y quiero compartir con ustedes un poco lo que dice el Catecismo Menor Explicado, que seguramente ustedes lo pueden tener en casa, pero para quienes no lo tengan, hablar precisamente de esta petición que dice: sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, porque nosotros rogamos que Dios, por su gracia, nos dé facultad y buena disposición para conocer, obedecer y someternos a su santa voluntad. Fíjense bien cómo estamos pidiendo que nos dé la facultad y que nos dé la buena disposición, porque esta relación, recordamos que somos sus siervos, pero también somos sus hijos. Entonces, de esta forma es que nosotros estamos orando. Pero también le pedimos someternos a su santa voluntad, así como lo hacen los ángeles en el cielo, porque la voluntad de Dios es obedecida de una manera perfecta en el cielo. Esto nos dice la palabra de Dios en el Salmo 103:20 y en Daniel 7:10. Pero en la tierra, debido a la naturaleza pecaminosa de los hombres, su voluntad no es obedecida de igual modo, sino antes bien, los hombres nos rebelamos frecuentemente contra ella, murmuramos contra la providencia y estamos constantemente inclinados a hacer mejor la voluntad de la carne y la voluntad del enemigo. Entonces, por esta petición rogamos que Dios mismo, por su Espíritu, nos llene de poder para cumplir su voluntad con tanto gozo y prontitud y eficacia como los ángeles la cumplen en el cielo, porque debemos de recordar, y lo decíamos en el estudio pasado, que realmente nosotros podemos visualizar el reino de Dios en la vida de la iglesia. Entonces, en la medida que nosotros somos capacitados y ejercitamos el poder someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre, es que de una manera orgánica nosotros vamos adquiriendo esos valores del reino de los cuales hablábamos. Y no solamente es conocer estos valores, sino de igual manera es ponerlos en la práctica. ¿En dónde? En donde Dios nos ponga. Si es con nuestra familia, si es con nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio, en la iglesia misma. Todo esto debemos hacerlo de una manera también consciente, porque nosotros debemos de saber que sí, Dios nos ha capacitado de una conciencia y también nos permite tener voluntad. ¿Para qué? Para escudriñar su palabra, para reflexionar. Y algo que pasa y que es muy importante y que obtenemos por medio de la Biblia y por medio de la oración es que la Biblia nos va a mostrar esas áreas de nuestro carácter o de nuestra vida que todavía necesitan ser trabajadas para poder seguir el modelo de carácter de Cristo. Y al mismo tiempo que nos va a mostrar esas deficiencias que por ahora tenemos, va a ser como esa lija que va a ir limando esas asperezas, pero nosotros debemos siempre de pedir que esto se lleve a cabo por medio de la oración. Por eso siempre recalcamos mucho estos 2 medios de gracia, que son la palabra de Dios y la oración, no dejar de ejercitarnos en ellas diariamente y constantemente,
porque es así como nosotros nos vamos haciendo conscientes también de la labor que está siendo realizada en nuestra vida. Y cuando nosotros podemos ver de dónde o cómo éramos, de dónde Dios nos ha rescatado y cómo Dios nos está haciendo progresar, también se genera una gratitud, un agradecimiento de decir que no solamente el Padre nos ama, sino que también el Padre se ocupa de nuestras vidas y nos capacita constantemente. Pero esta capacitación al mismo tiempo es una responsabilidad, y vean, les digo, una responsabilidad de ponerla al servicio de los otros, de los que nos rodean. Pues les invitamos a que nos acompañen en el próximo mes para seguir aprendiendo más de este modelo de oración que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, y al mismo tiempo agradecemos que nos han podido acompañar durante este mes. Sabemos que la palabra de Dios y el poder estudiarla siempre enriquece y da alimento a nuestra vida, no solamente a nuestra vida espiritual, sino también a nuestra vida física, porque va modificando nuestro comportamiento para mejorar. Entonces, les animamos a que podamos seguir teniendo también estos ejercicios de reflexión, estos ejercicios donde podemos tomar una pluma, podemos tomar un lápiz, un papel, y nosotros empezar a plasmar también nuestras oraciones, porque este es un buen ejercicio. A muchas personas tal vez no les gusta mucho escribir, pero cuando tú escribes una oración y lo vas haciendo consecutivamente y después de un tiempo regresas a ver las oraciones que escribías inicialmente, te vas a dar cuenta que hay un cambio abismal, porque primero pedías mucho para ti y en la medida que tú te vas ejercitando en la oración, aprendes a pedir que se haga la voluntad de Dios y a pedir por los otros, a ser intercesor por aquellos que están en necesidad. Entonces es un ejercicio muy recomendable que también les invitamos a que lo puedan llevar a cabo. Y de esta forma pues agradecemos su compañía y les deseamos que esta semana sea de mucha bendición para su sociedad femenil, para ustedes mismas y en su vida espiritual. Queremos que nuestro trabajo cuente, queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.